Bienvenidos a la capacitación de Ley Estatutaria 1581 del 2012, Régimen General de Protección de Datos, Habeas Data. Para dar inicio a nuestra capacitación vamos a hablar primero si sabemos en dónde están nuestros datos en este momento. Como podemos observar en la diapositiva, existen varios aplicativos como lo es YouTube, Facebook, WhatsApp, Google, donde se utilizan nuestros datos todo el tiempo. Por minutos hay más de 20 millones de búsquedas y esas búsquedas hacen que nuestros datos sean vulnerables y estén al alcance de todos. Por esta razón, para Trinergy es indispensable reconocer y proteger los datos de sus colaboradores y contrapartes. Por eso vamos a ver el siguiente contenido en nuestra capacitación. Vamos a hablar de la normatividad, de los conceptos claves de Habeas Data, que son las categorías de un dato, los sujetos del tratamiento de datos, derechos del titular, deberes de los responsables de tratamiento de datos, de qué se trata el decreto 1377 sancionatorio y el Registro Nacional de Base de Datos. La normatividad de Colombia desde la Constitución Política habla del derecho al buen nombre y a la intimidad. A raíz de estos derechos se crea la Ley 1581 que indica deberes y derechos del uso adecuado de la información de las personas. El decreto 1377 reglamenta e indica las sanciones que se pueden tomar por no cumplir con los derechos de los propietarios de la información. ¿Qué es un dato personal? Es toda la información vinculada a una persona natural o jurídica. Hay categorías de datos. Están los datos públicos, privados, semiprivados y sensibles. El dato público es la información que suministramos y que nos identifica a cada uno como persona. Esto quiere decir nuestro nombre, que es un dato público. El dato privado es esta información que solamente nosotros queremos divulgar. Por eso debemos de ser muy conscientes a la hora de ingresar en redes sociales cuando divulgamos fotografías, números telefónicos, dirección, ubicación. Estos datos son privados y solamente el titular de la información es quien dice si la puede poner en un contexto público o no. El dato semiprivado es aquel que se utiliza con un fin específico. Ejemplo, si vamos a sacar un crédito en un banco, por lo general nos van a pedir un certificado laboral o nos van a pedir estados de nuestras cuentas. Estos datos son con un fin específico y por esa razón los entregamos. Se reconoce como dato sensible a la información que tiene vinculados a personas sensibles como lo son los menores de edad o personas vulnerables o de alguna etnia específica. El dato sensible solamente se puede divulgar con una autorización previa del titular de la información. ¿Quiénes son los sujetos en el tratamiento de datos personales? Encontramos al titular, al responsable y al encargado. El titular es la persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento. El responsable es la persona natural o jurídica que decide sobre las bases de datos o tratamiento de la información. Es quien recibe la información del titular. Y el encargado es la persona natural o jurídica que realiza el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable. Recordemos que el titular somos cada uno de nosotros, somos las personas naturales, en este caso nosotros los empleados de Trinergy, quienes estamos divulgando nuestra información. Para ello nosotros contamos con unos derechos. Los derechos que tenemos es de conocer, actualizar y rectificar nuestros datos personales siempre que lo requiramos. Ser informados respecto al uso de nuestros datos personales. Por esa razón nosotros diligenciamos una autorización de uso de datos personales. También como titulares de nuestra información podemos presentar quejas a la Superintendencia de Industria y Comercio, revocar la autorización y solicitar la supresión del dato. Esto quiere decir que si en algún momento nosotros no queremos que la información siga siendo utilizada, la podemos revocar esa autorización. Acceder de forma gratuita a nuestros datos personales. Siempre vamos a tener acceso a nuestros datos personales en todas las plataformas. Esto quiere decir que podemos modificar la dirección, teléfono, datos privados que tenemos y que los podemos modificar. Autorización del manejo de la información. Nosotros como titulares tenemos derecho a decir a quién le vamos a dar nuestra información y cómo la pueden manejar. Solicitar la prueba de la autorización al responsable. Muchas veces a nosotros para fines comerciales utilizan nuestras bases de datos, pero si nosotros no hemos autorizado para que utilicen nuestros datos, pues no pueden acceder a esa información y por tal razón podríamos presentar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Ahora vamos a hablar de los deberes de los responsables del tratamiento de datos. En este caso, el responsable del tratamiento de datos de nosotros como persona natural es la persona jurídica, en este caso sería Trinergy. Ellos, dentro de su responsabilidad, está garantizar el principio de finalidad, que cada uno de los datos que ellos nos solicitan en algún momento tengan un fin específico para utilizarlos. Calidad de la información, que la información que ellos tienen de nosotros sea real. Conservar la información bajo condiciones de seguridad e informarle violación a los códigos de seguridad que se puedan presentar. Adoptar políticas, manuales y procedimientos del uso adecuado de nuestra información. Es por esa razón de que en estos momentos estamos realizando esta capacitación para que todos nosotros, al ser empleados o colaboradores de la compañía, tengamos el conocimiento de que Trinergy está realizando el adecuado uso de la información que hemos suministrado en algún momento. También es responsabilidad de Trinergy garantizar al titular de la información el pleno y efectivo ejercicio de sus derechos de habeas data. Entre esos está realizar consultas y reclamos presentados en los términos señalados por ley. Por esa razón contamos con un correo y contamos con los canales precisos para poder hacer cualquier tipo de reclamo o consulta referente a nuestra información. El decreto 1377 del 2013 nos habla puntualmente de la responsabilidad demostrada que tiene el responsable de la información. Esto quiere decir que el responsable debe estar en la capacidad de demostrarle a la Superintendencia de Industria y Comercio que ha implementado las medidas apropiadas y efectivas para cumplir los deberes que tiene, que fueron los que en la diapositiva anterior revisamos. El responsable debe demostrar que ha implementado todas las medidas políticas, manuales y uso adecuado de los datos personales de todas sus contrapartes. El carácter facultativo de respuesta cuando hay datos sensibles a menores de edad. Recordemos que al ser nosotros empleados manejamos información sensible de los hijos de los funcionarios de la compañía. La protección y cumplimiento de los derechos que le asisten al titular. Todos los derechos que ya mencionamos en diapositivas anteriores, esos derechos deben de comprobar Trinergy de que los está cumpliendo y los está manejando de forma apropiada. Para dar cumplimiento con este decreto, todas las organizaciones deben de establecer un registro nacional de base de datos. Este registro nacional de base de datos se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Es un directorio público donde las bases de datos están sujetas al tratamiento del país y de los entes gubernamentales. Estas son las únicas entidades que pueden utilizar esas bases de datos. Esto lo que me permite es conocer la realidad del país, es conocer el flujo y tipo de uso de datos que se manejan en las organizaciones, quiénes adelantan los tratamientos de la información, las finalidades específicas de por qué solicitamos esa información, las políticas que como compañía estamos utilizando para poder identificar si es un uso adecuado de la información, y siempre va a estar sujeto a la reglamentación o cualquier cambio que haya en la norma. Ustedes se preguntarán qué puede ocurrir si no tenemos un programa de protección de datos personales. Si nosotros no tenemos este programa, podemos entrar a ser sancionados hasta por 2.000 salarios mínimos legales vigentes, a que nos cierren la organización, a que nos cierren de manera temporal nuestras operaciones. Entonces, por tal razón, para nosotros como organización es de gran importancia poder contar con cada uno de ustedes para poder cumplir de manera cabal la normatividad vigente. A continuación podemos ver unos ejemplos de sanciones que ha impuesto la Superintendencia de Industria y Comercio a grandes entidades como lo es Banco Falabella, Rappi y Claro. Esta última ha tenido la sanción más alta que se ha interpuesto en los últimos tiempos, que es de más de 300 millones de pesos. ¿Por qué razón? Por el inadecuado proceso y uso de datos personales. Como podemos ver, la Superintendencia de Industria y Comercio ha tomado medidas sancionatorias económicas para estas entidades, y esto puede afectar de gran magnitud a cualquier tipo de empresa. De esta forma llegamos al final de nuestra capacitación de habeas data, programa de protección de datos personales. Vamos a realizar una pequeña evaluación donde validaremos si los conocimientos fueron claros o si tenemos alguna duda para poder reforzar en alguna próxima capacitación. Muchas gracias por su participación. Recordemos siempre que Trinergy sabe, puede y respalda.